En este video vamos a recordar 10 corridos mexicanos que durante años estuvieron en todas partes y hoy casi nadie vuelve a buscar. Canciones que marcaron época, que contaron historias reales, duras y directas, y que con el paso del tiempo fueron desapareciendo del radar. No porque fueran malas, sino porque la memoria musical también cambia. Empezamos este recorrido. Número 10, Contrabando y Traición, de los Tigres del Norte. Lanzado en 1974, este corrido no solo se escuchó, se comentó, fue una canción que rompió esquemas y cambió la manera de contar historias dentro del género. Por primera vez, el corrido tenía personajes bien definidos, un desarrollo claro y un final que nadie veía venir. Los Tigres del Norte lograron algo distinto, convertir una canción en una narración completa. Durante años sonó sin parar en la radio, en tocadiscos y en presentaciones en vivo. Era uno de los temas más pedidos del grupo y también uno de los más polémicos. La gente hablaba de la historia, discutía el final y lo recomendaba. Marcó el inicio de una etapa donde el corrido empezó a ser más narrativo, casi cinematográfico. Con el tiempo otros temas ocuparon su lugar. Hoy sigue disponible, incluso con video oficial en YouTube, pero ya no está en el centro de la conversación como antes. Antes de seguir avanzando, quiero que hagamos algo juntos. Si este corrido te trae recuerdos, escríbelo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Leer a personas de distintas ciudades y edades ayuda a que esta comunidad siga viva y a que más historias como estas no se pierdan en el olvido. Número 9, Gallo de Sinaloa, de Chalino Sánchez. Soy gallo de Sinaloa, jugado en... Antes de convertirse en una figura legendaria, Chalino fue una voz incómoda para muchos. Gallo de Sinaloa pertenece a una etapa en la que sus corridos no sonaban en grandes estaciones ni en programas masivos, circulaban de mano en casetes grabados y reuniones privadas. Era música directa, sin adornos, con ese estilo seco y frontal que lo caracterizaba. Este corrido no buscaba agradar, buscaba contar lo que se vivía en su entorno. Durante los años 90 se escuchaba fuerte en el norte del país, sobre todo en ambientes cerrados, donde la gente prestaba atención al mensaje. No era una canción para presumir, era una canción que se respetaba. Con el tiempo otros temas de Chalino se volvieron más conocidos, y este quedó en segundo plano. Hoy muchos jóvenes conocen su nombre, pero no identifican esta canción, a pesar de que fue clave para definir su camino. Número 8, La Banda del Carro Rojo, de los Tigres del Norte. De los 7 que murieron. Si Contrabando y Traición abrió una puerta, este corrido la dejó completamente abierta. Publicado en 1975, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la década. Desde los primeros versos, la historia atrapaba al oyente con una tensión constante. Cada estrofa avanzaba como si fuera una escena más de una película. Sonaba en carreteras, en camiones de larga distancia y en programas nocturnos de radio. Era común que alguien la pidiera varias veces en una misma noche. Durante años formó parte esencial del repertorio en vivo del grupo. Con el paso del tiempo, quedó desplazada por éxitos más recientes. Hoy sigue existiendo con video oficial, pero rara vez aparece en listas modernas. Para quienes la vivieron en su momento, fue imposible de ignorar. Número 7, Valente Quintero, interpretado por Antonio Aguilar. Vuela, vuela, palomita. Aquí entramos en el terreno del corrido tradicional. Valente Quintero es una historia trágica contada con calma y respeto. No hay prisas en su desarrollo. Cada verso construye el destino del personaje. Antonio Aguilar la interpretó con una voz firme y solemne que obligaba al público a escuchar en silencio. Durante décadas fue un tema habitual en palenques, películas y discos de corridos clásicos. Era una canción que pasaba de generación en generación, casi como una lección cantada. Con el tiempo fue perdiendo espacio en los medios masivos. Hoy sigue siendo una joya histórica, pero cada vez menos personas la escuchan completa. Vive más en la memoria colectiva que en la programación actual. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Este tipo de corridos clásicos los escuchaste en casa, en reuniones familiares o los descubriste después? Compartirlo puede ayudar a que otros también recuerden. Número 6. El corrido de Juan Marta, de los Terribles del Norte. Esta noche con la luna
Aunque muchos lo asocian a otros grupos, esta versión fue fundamental para su difusión. Juan Marta se convirtió rápidamente en una historia comentada, cantada y debatida. Su letra narraba hechos fuertes sin suavizarlos, lo que generaba conversación en cada lugar donde sonaba. En bailes y presentaciones en vivo, el público guardaba silencio para seguir cada detalle del relato. Durante años fue uno de los temas más solicitados del grupo, especialmente en el norte del país. Con el tiempo, nuevas corrientes musicales lo fueron desplazando. Hoy está disponible en YouTube, pero pocos lo buscan de forma consciente. Es un ejemplo claro de cómo una canción puede definir una época y luego quedar enterrada entre miles de opciones nuevas. Número 5. La venganza de María, de los Cadetes de Linares. Se rumoraba en el pueblo todo. Este corrido es distinto desde su planteamiento. La historia gira en torno a un personaje femenino fuerte, algo poco común en su momento. Rompía con el molde tradicional y presentaba a una mujer decidida, protagonista de su propio destino. Los Cadetes de Linares lo interpretaron con su estilo sobrio y directo, haciendo que la historia se entendiera desde el primer verso. Fue muy popular en el norte del país durante los años 80, sonaba en reuniones, radios locales y escenarios en vivo. Con el paso del tiempo, otros temas del grupo lo desplazaron. Hoy es poco mencionado incluso entre seguidores fieles, sigue existiendo pero reservado para quienes buscan corridos narrativos de otra época. Número 4. El hijo desobediente, interpretado por Antonio Aguilar. Ya con esta me despido con la estrella. Este corrido fue, durante muchos años, una canción habitual en reuniones familiares. No era solo música, era casi una advertencia cantada. El hijo desobediente cuenta una historia sencilla, pero cargada de consecuencias. Habla de decisiones mal tomadas, de impulsos y de finales que ya no se pueden evitar. Antonio Aguilar la interpretó como lo que era, un relato directo, sin dramatismos innecesarios, que dejaba claro el mensaje desde el primer verso. Durante décadas se cantó en fiestas, reuniones y encuentros familiares, muchas veces por personas que ni siquiera sabían quién la había grabado primero. Era una de esas canciones que se aprendían escuchándolas, no buscándolas. Con el paso del tiempo, el corrido fue quedando fuera de las programaciones habituales. Hoy sigue siendo conocido de nombre, pero rara vez se escucha completo. Es un reflejo muy claro de valores, advertencias y formas de pensar propias de otra época. Número 3. Rosita Alvírez, en la versión de Francisco El Charro Avitia. Echó mano a la cintura y una pistola. Este es uno de los corridos más antiguos de toda la lista. Rosita Alvírez nació como una historia oral mucho antes de convertirse en canción. La versión de Francisco Charro Avitia fue clave para que el relato se difundiera a nivel nacional. Durante décadas fue interpretada por distintos artistas y escuchada en distintos formatos, desde discos de vinilo hasta presentaciones en vivo. Es una tragedia contada sin prisas, con una narrativa que avanza como si alguien estuviera relatando un suceso real ocurrido en el pueblo. Durante mucho tiempo fue un corrido conocido por todos, aunque no siempre cantado completo. Con los años quedó más como referencia cultural que como canción habitual. Hoy sigue existiendo incluso con video oficial, pero pocos jóvenes reconocen su letra entera. Es una de esas historias que el tiempo no borró, simplemente dejó en silencio. Número 2. El ojo de vidrio, interpretado por Antonio Aguilar. Ahí viene el ojo de vidrio, grita. Inspirado en hechos históricos, este corrido fue muy importante en su momento. El ojo de vidrio no solo se escuchó en discos, también llegó al cine y a los escenarios. Antonio Aguilar lo convirtió en una de las piezas más respetadas de su repertorio. Era un corrido que imponía respeto, tanto por la historia que contaba como por la forma en que era interpretado. Durante años fue uno de los temas más representativos del corrido clásico mexicano. Sonaba en radios, en funciones de cine y en presentaciones en vivo. Con el paso del tiempo, fue quedando eclipsado por canciones más comerciales y estilos más modernos. Hoy es menos escuchado, pero sigue siendo fundamental para entender cómo se contaban las historias dentro del género en su etapa más tradicional. Número 1. El Federal de Caminos, de Ramón Ayala. Cada su deber cumplía, ¿cómo poder? Cerramos la lista con un corrido distinto. El Federal de Caminos no habla de grandes capos ni de hazañas exageradas. Habla de carretera,
de turnos largos, de vigilancia y de decisiones que se toman en segundos. En su momento conectó con miles de personas que veían reflejada su realidad en la letra. Sonaba en radios locales y acompañaba viajes nocturnos, kilómetros de asfalto y madrugadas largas. Durante años fue un corrido muy identificado con la vida cotidiana de muchos trabajadores. Con el paso del tiempo, dejó de sonar en las programaciones habituales. Hoy existe con video oficial en YouTube, pero pocos lo buscan por iniciativa propia. No porque haya perdido valor, sino porque el foco se movió hacia otras historias. Estos corridos no desaparecieron, simplemente dejaron de sonar. Siguen ahí, esperando a que alguien vuelva a darles play, porque la música mexicana no se pierde, solo se queda esperando a que alguien la recuerde. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de todos estos corridos crees que merece volver a escucharse más seguido hoy en día? Déjalo en los comentarios en Recuerdos Profundos. Cada recuerdo compartido mantiene viva esta historia que muchos creyeron olvidada.